El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Los seminaristas sabemos que estamos en Cuaresma cuando se dan este tipo de situaciones que nos hacen sufrir. Por ejemplo, predicar delante de casi 1000 personas, no sé cuántas habrán acá en la parroquia, en la misa sinodal del padre Alexis Medina. No, mentira. Queridos hermanos, feliz, contento de poder sumarme a esta celebración eucarística en el domingo, Día del Señor. Agradecer, por supuesto, al padre Alexis, que nos ha acogido con tanta deferencia, con tanto cariño, y a ustedes que también se hacen parte viva, como corresponde, de la comunidad cristiana, que sin ustedes no tiene razón ni lugar de ser. Domingo, Día del Señor, domingo en el que colocamos en el altar el agradecimiento por las jornadas que culminan y al mismo tiempo las intenciones de la semana que inicia. La Pascua pequeña, como la llamaba Juan Pablo I, el Papa Juan Pablo I, la Pascua en pequeño. Y en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, que como sabemos y escuchamos constantemente, es un tiempo que no tiene finalidad en sí misma, sino que nos prepara a una realidad mayor y que por tanto es como en pequeño una síntesis, una imagen de lo que es la vida cristiana, un éxodo, un caminar en medio del desierto con consuelos temporales que nos abre las puertas a una realidad ultraterrena, metahistórica, que por supuesto es la gloria, es el cielo, es la Pascua definitiva. Hoy la liturgia de la palabra coloca al centro el Evangelio según San Marcos con el relato de la transfiguración del Señor. La Cuaresma, siempre, todos los años, sin importar el ciclo, recuerda la transfiguración del Señor
el segundo domingo. Luego los textos que siguen al resto del domingo varían según el año, según el ciclo litúrgico. Pero lo mismo que el primer domingo de Cuaresma, todos los años, variando solo el autor, trata del desierto, así también todos los años, el segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone pedagógicamente el tema de la transfiguración del Señor, que celebramos luego como fiesta el 6 de agosto. Un texto que a simple vista parece como un poco desubicado en la sobriedad que suele o que acompaña lógicamente a la Cuaresma. Un texto lleno de un resplandor pascual, Cristo transfigurado, Cristo que muestra la gloria que San Pablo dice gozaba en el cielo y por la kenosis, por el abajamiento, encuentra disimulada en su condición humana. Una gloria que revela, estando junto a Elías y a Moisés, a Pedro, Santiago y Juan. Pero por supuesto que no es un texto equivocado su ubicación en la Cuaresma. El texto termina aludiendo al hecho pascual. No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, dice el evangelista, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. De una forma velada, Cristo confirma el anuncio de su pasión, el mismo anuncio al que Pedro había respondido con la invitación a Jesús de renunciar al sacrificio martirial de la cruz, y al que Jesús había respondido con aquella sentencia famosa del Vade Retro: ponte detrás de mí, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Jesús anuncia la unidad, la necesaria unidad de la resurrección y la experiencia del dolor. No existe, como solemos decir los cristianos con razón, la experiencia pascual, el gozo de la resurrección, sin la experiencia de la cruz, sin el acontecimiento del dolor. A la cruz, o mejor dicho, a la gloria de la luz, se accede por una única vía, que es la vía de la cruz. De tal forma que mientras caminamos hacia la Pascua, hacia nuestra Pascua con Cristo, como Iglesia nos acompaña no tanto el signo del resucitado, que es el centro de nuestra fe, sino el signo de la cruz, que nos recuerda a nuestra humanidad que la experiencia del dolor nos hace imitar a Cristo crucificado ahora, para poder imitarle perfectamente con la gracia en la gloria de la resurrección. De allí que este texto encuentre un paralelo con muchas variaciones en el Evangelio de la oración de Jesús en el huerto. Y veremos algunas pinceladas, sin detenernos en detalles, pero sí mirando algunos puntos de similitud. En el texto que hemos escuchado de la transfiguración, Jesús sube al monte, que en la tradición le llamamos el monte Tabor, y lleva consigo a Pedro, Santiago y a Juan. En la experiencia del Getsemaní, Jesús desciende a las riberas del torrente Cedrón, ya no asciende, sino que baja, pero va en compañía de los mismos, Pedro, Santiago, ¿y quién era el tercero? Pedro. Esto es para asegurarme de que no estén dormidos. Pedro, Santiago y Juan. Si ascender significa, como en el lenguaje nuestro coloquial, una experiencia de afirmación, quien asciende es porque lo hace bien,
en el trabajo. Quien asciende, una dama que asciende es porque se colocó tacones, se ve mejor seguramente. Ascender significa por lo general afirmarse. De hecho, en el lenguaje bíblico, ascender significa situarse en el contexto de la oración. Descender evoca la pérdida de esa afirmación. El hermoso salmo que se dice del buen pastor habla de ese descendimiento. Aunque descienda a valles oscuros y atraviese cañadas, tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me sostienen. Descender, adentrarse, atravesar la oscuridad. Dios, por supuesto, Jesús, que es Dios, no pierde la condición divina. Pero así como en la transfiguración, la gloria de Dios en plenitud disimula la humanidad de Jesús frente a los suyos, que estaban, dice el Evangelio, asustados al punto de que no sabían lo que decían. Así en el Getsemaní y en la hora de la pasión, la humanidad plena de Jesús, verdadero hombre, opaca, por decirlo de alguna manera, la gloria de su divinidad. Luego vemos que en la transfiguración Jesús entabla diálogo con Elías y Moisés, un diálogo del que es partícipe también el Padre, como lo veremos más adelante. En cambio, en el Getsemaní, Jesús parece dialogar en solitario. Aquella oración perfecta del hágase tu voluntad y no la mía. Parece que ya no interviene ni la ley ni los profetas, que es lo que simbolizan, como sabemos, Elías y Moisés en la escena de la transfiguración. Y esa soledad queda de manifiesto, o aparente soledad, se manifiesta en plenitud, cuando vemos que, a diferencia de la escena de la transfiguración, donde los tres apóstoles están expectantes, aunque temerosos, están expectantes de lo que ven, al punto de que sienten la necesidad de hacer 3 tiendas y quedarse allí frente a aquello que era fascinante. En la escena del Getsemaní, todo lo contrario, los vence el terror, el sueño. Si en la escena de la transfiguración los discípulos dicen, Maestro, quedémonos, en la escena del Getsemaní no lo dicen, pero lo hacen, se van. No hacen 3 chozas, ni se quedan, ni siquiera tienen la intención de decirlo, sino que se van. Pero hay un detalle aún más hermoso. En la transfiguración, la escena, como no podía ser más majestuosa, termina con la voz del Eterno Padre acreditando al Hijo ante los apóstoles extasiados. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, un imperativo, escúchenlo. En él se sintetiza la ley y los profetas. Él es el que es. Aquella experiencia de la zarza ardiente. Si te preguntan quién soy, diles que soy el que soy. Lo mismo, este es. Culmina con esta expresión del Padre lo que se había iniciado con la confesión de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? El Padre responde, Él es mi Hijo amado. En el Getsemaní, el Padre comienza el silencio que invade la pasión de nuestro Señor. Toda la pasión del Señor es un diálogo de Jesús, Dios y hombre, pero en su máxima expresión de humanidad con la humanidad, marcada por silencios y respuestas. ¿Eres tú el rey de los judíos?
tú lo has dicho. ¿En verdad tú eres rey? Y Jesús guarda silencio. ¿Por qué no respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para condenarte y autoridad para absolverte? No tuvieses autoridad si mi Padre no te lo hubiese dado. Es la experiencia del silencio del Padre. San Juan de la Cruz explica muy bien el por qué el Padre guarda silencio. El que venía hablando desde el Antiguo Testamento y alcanza el cenit en la escena de la transfiguración, ya no tiene nada más que decir, lo ha dicho todo, ha pronunciado la última palabra, la palabra definitiva, y esa palabra es el mismo Cristo. La palabra estaba en Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿En dónde sino en Cristo queda condensado y dicho todo el querer, todo el plan, toda la acción providente del Padre? ¿En dónde sino en la pasión, en la cruz, se condensa el testimonio, la predicación, el mensaje que el Padre quiere transmitir? Abrir las Sagradas Escrituras en cualquier parte del Antiguo o del Nuevo Testamento es encontrar el mismo mensaje del Padre. Ustedes son mi pueblo amado, mi predilecto, a quien yo amo y de quien espero amor. Es una declaración de amor toda la historia de la salvación. ¿Y dónde, sino en la cruz, se muestra el esplendor máximo de esta revelación, de esta palabra? El Padre, utilizando un lenguaje poético, el Padre en Jesús se ha quedado sin palabras. Como un enamorado, lo he dicho todo. El enamorado que tras 12.000 intentos de cortejar a la novia, llega al punto en el que dice, ¿qué más te puedo decir? ¿Quieres irte con otro? Está bien, es más bonito que yo, pero no te quiere tanto como yo. ¿Tiene más dinero? Yo lo que tengo es la tarjeta del metro. Está bien, pero no te quiere como yo. Veré si eres feliz. El Padre guarda el silencio del amor, el silencio de la libertad, en el que lo ha hecho todo, lo ha dado todo, y solo espera respuesta. Una historia de pasión con P mayúscula, una historia que dura miles de años, como dice San Ireneo de León, la historia del mutuo acostumbramiento de Dios y del hombre. Un Dios que trata de hacerse uno de nosotros para no escandalizarnos por lo inmenso de su amor. Y un hombre que a tientas, como a oscuras en la noche, trata de reconocer en ese Dios ya no a uno distinto, sino a uno como sí mismo, a uno que por amor se ha querido hacer su prójimo. La primera lectura es imagen de esa pasión. Encontrar en Abraham la figura del Padre Eterno, encontrar en Isaac el primer vestigio de la experiencia de Jesús, un Isaac que asciende al monte del sacrificio con el haz de la leña, como Cristo que asciende a la cruz cargando el instrumento del martirio. Aquella leña que servía para hacer arder el holocausto significará la cruz de Cristo, que es al mismo tiempo el altar en el que el sumo sacerdote se inmolará por nosotros. Es sin duda la experiencia del Cordero con la que termina el relato del Génesis que hoy hemos escuchado, la más desgarradora. El Padre perdona a Abraham o le retiene la prueba de fe porque ha visto que teme.
Abraham, he visto que temes al Señor tu Dios, por eso preserva la vida de tu hijo Isaac. Mira, allí tienes atado un cordero, ofrécelo en sacrificio. ¿Quién es, sino ese cordero, la figura del mismo Cristo? Los padres de la Iglesia decían: el que perdonó a Abraham, su único hijo, por nosotros no perdonó al suyo. Quien preservó la vida de Isaac por amor a Abraham, por amor a los descendientes de Isaac, no perdona la vida de su hijo. Y esto sería porque Dios se gozaba, el Padre se gozaba en el sufrimiento de su hijo. Pues no. ¿Qué clase de Dios amor sería este? ¿Cómo podríamos representar a Dios con un corazón con sentimientos si se gozara en la muerte de su hijo? Sino que Dios no mira con ojos humanos, sino con mirada sobrenatural, y comprende que de la experiencia del dolor surgen las grandes oportunidades y las grandes realidades que dan sentido a la historia. La muerte de su hijo no significaba el fin de su realidad existencial, era Dios, pero sí significaba la donación de nuestra vida eterna. Perdonar, entre comillas, retener la vida del hijo, significaba nuestra muerte. En cambio, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz significaba la oportunidad de nuestra salvación, porque tú y yo tenemos que hacerla eficaz. Tú y yo tenemos que hacer que la opción del Padre de entregar al Hijo por nosotros haya valido la pena. Que el dolor eterno del Padre, un dolor concomitante y constante, haya valido la pena. En la hora de la cruz, en la hora del dolor, en la hora de la dificultad, mirar a Cristo, la palabra definitiva del Padre en la cruz. Caminar, como decía el Salmo, en presencia del Señor, que significa caminar con la cruz propia tras las huellas del Maestro. Quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y se venga en pos de mí. En definitiva, hermanos, vemos cómo toda la liturgia de la palabra de este domingo pudiéramos atrever a sintetizarla en dos propósitos. La oración asidua, manifestada en el diálogo constante de Jesús con Elías y Moisés, con el Padre, del Padre con Abraham, de Abraham con Isaac, y luego también en la confianza en la providencia de Dios. Confianza que se cimienta sobre la acción antes vista de Dios, eso es providencia. Yo que he visto que Dios ha actuado en mi vida, confío ahora que veo que no actúa. Yo que he visto, como el salmista, que otras veces he ido a la cabeza del grupo entre cantos y que ahora no entiendo lo que acontece, yo que aún en medio de la realidad que no logro explicar ni comprender, confío. Porque como dice San Pablo, creo que todo pasa para bien de los que aman a Dios. Esa frase de Romanos 8:28, que es como la base sintética de lo que es la providencia, y que pudiéramos resumir en la frase de un santo: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios, que es misericordioso, escuchará tu oración. Esta frase de San Pío de Pietrelcina, que pudiera servirnos para acompañar el propósito de la oración y la confianza en la providencia durante esta semana, durante la Cuaresma y durante nuestra vida. Y que además es como un eco de lo que el Señor nos hace llegar a través
de San Pablo a los Romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si nos entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todo lo demás? Cada uno vive en su realidad la experiencia del dolor. Cada uno de nosotros, empezando por quien les habla, vive en carne propia la experiencia del éxodo, la experiencia de la cruz, que solo es posible sortear y vivir con alegría y esperanza como los santos, si en el fondo, si al frente, si en el corazón arde esta frase de San Pablo: ¿cómo no nos dará todo lo demás si se ha vaciado el Padre eterno al darnos a Cristo Jesús? A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.